Ya estoy grabando. Bueno, hoy es nuestra última clase. Lastimosamente no la pudimos tener con Fabio acá entre nosotros, pero siento que fue una clase súper interesante que tocamos temas que en otras clases como comunes de arquitectura de pronto no podríamos abordar de la forma en la que Fabio nos propuso abordar. Y siento que pues yo ya había visto Entorno Construido y fue muy como fiel al nombre del curso, literalmente vimos cómo se fue construyendo la ciudad de Bogotá. Entonces pensé que esta iba a ser como ver diferentes culturas o como entender la cultura del país, no sé qué. Pero me gustó mucho más como este acercamiento que le hizo Fabio, que era un poco más de como entender cómo la cultura afecta a la arquitectura y la cultura no solo siendo como comportamientos arraigados de un país, sino más como lo que nos rodea es cultura. 100%, y también que son como comportamientos que son muy de el individuo, del entorno en el que está, no como cultural, sino entorno natural que tiene cerca, sentimientos, como las películas en verdad. Puede que al comienzo haya sido como, ¿por qué nos pone a ver esto? Pero después fue como que todo se iba construyendo, como en nuestras mentes, como si toda la razón tiene, como que nuestra persona tendría esta relación con el juego. eh, y cada vez que Fabio, como después nos decía, ¿y qué pensaron? ¿Por qué le dieron tan duro a esa película? ¿Por qué no lo vieron como algo lindo? Como, por ejemplo, en el del caballo, que era como nosotros, como no, qué tristeza, qué horrible. Y él era como cuando se sentaban a ver por la ventana, era como un espejo y estar con consigo mismos, y es como uno no piensa muchas cosas que hacen parte de la vida de las personas, depende de donde estén y de sus circunstancias. Sí, como que cada película iba alimentando cosas, entonces siento que al final, o sea, si en este momento viéramos la primera película, creo que ya la veríamos con otros ojos, como de saber que todo lo que vimos fue alimentando poco a poco un conocimiento de cómo ver las cosas de una forma un poco más crítica y no solo entender el hecho de anotar algo por anotarlo o tener un diario por tenerlo o tener una acción por tenerla o nombrar una cosa por su nombre solo porque así estamos acostumbrados a hacerlo, sino porque realmente tiene un valor y tiene un significado. Entonces siento que también a lo largo del curso y en las semanas que trabajamos estos temas se fueron alimentando esas formas de pensar y de ver las cosas de una manera distinta. A mí también me gustó mucho el hecho de que las pues, tareas el material desde el cual hacíamos los videos fueran películas, porque eso también lo obligaba a uno como en medio, no sé, del caos, uno, no sé, estar haciendo sus entregas, de otras materias, como a tomarse un tiempito y como, sí, a disfrutar algo que yo creo que tenía mucho valor no sentarse y decir, no, tengo que sentarme 2 horas a ver una película, como que no sé, ese espacio y pues más ahorita en las circunstancias que uno está en la casa, pero igual está todo el día como trabajando y haciendo vainas, creo que era, pues a mí me parecía lo máximo, como decir, bueno, puedo sentarme en mi cama a ver una película y eso es trabajo, como eso igual Sí, está aportando conocimiento. Eso a mí me pareció muy, muy chévere el curso. Y yo siento que pues cada película nos incentivaba más a pensar de manera diferente, no como tan lineal, sino nos obligaba a buscar diferentes maneras y a ver como la vida de de otra perspectiva. Sí, yo siento que en general las clases de Fabio, pues esta es la segunda que veo con él, a mí me han gustado mucho porque siento que nos obliga a devolvernos a estar como cuando éramos chiquitos, que uno cuestiona todo, ¿sabe? Uno es como, ¿y por qué? Porque pues las cosas son así, pero ¿y por qué? Pues porque el cielo es azul, pero ¿y por qué? Entonces es como empezarse a cuestionar como cada cosa y entender, pues como darle no solo una razón de ser, sino un significado que le dé peso. O sea, que siento que al final nos construye como arquitectos un poco más como convencidos de nuestro trabajo y como que si nos llegan a preguntar por qué tomaste tal decisión, por qué las cosas son así, no es como por dar una respuesta de por qué así me lo enseñaron o por qué así se ve bonito, sino es como porque lo estudié, porque lo observé, porque
pertenece al lugar en donde lo quiero construir. Entonces, sí, como que en general me parece muy chévere. Y que para muchas otras personas a veces son como pensamientos un poco fritos, pero no sé, a mí me parece muy chévere eso, que uno en verdad se cuestione lo que está haciendo porque, pues pucha, el trabajo de un arquitecto causa un impacto en las personas muy grande. Entonces no nos podemos tomar pues esta carrera tan a la ligera. Sí, de acuerdo. Es nada más horrible que hacer las cosas de forma mecánica y siento que ese análisis que nos permite tener como noción de por qué se hacen las cosas es muy importante y me gusta mucho. Siento que es algo que uno no estudia con frecuencia, pero ya como que uno en su cotidianidad empieza a pensar las cosas de forma diferente y ver cómo cada cosita chiquita tiene un impacto en todo lo que lo rodea. Me encanta. Sí, uno se vuelve más consciente. Y también me gusta la forma en la que Fabio nos hacía cuestionarnos, porque todos hablábamos en el grupo y todos como que más o menos llegábamos a un acuerdo que era como, no, sí, muy aburrido o como muy interesante y era como, ok, pero después llegábamos a la clase y como que las preguntas que le hacían no era como solo como, ¿y por qué? ¿Y por qué? Sino como que, no sé, la forma en que él iba como abriéndonos la mente, no era solo diciéndonos como, pero piensen en eso, era como a partir como de unas preguntas, o sea, todo era como súper abstracto, pero al final era como, tiene toda la razón. Cool. Yo siento que con Fabio a uno le pasa que es como si el agua moja. ¡Pucha, el agua moja! Como ese primer ejercicio, pues, o sea, yo hice un poquito de trampa porque ya me lo conocía, pero el de dibujar una línea en su tablero. Y claro, pues uno está muy acostumbrado a como ver lo que está en primera plana, pero como no ir mucho más allá. Y siento que es como esa cualidad de ser de pronto como divergentes que nos va a aportar mucho más para, como para ser más íntegros. Si no sé qué más piensen, como del ejercicio de la cabaña, por ejemplo. Al comienzo me frustré un poquito porque me parecía muy abstracto, como ya demasiado, que era como, pero no piensen en nada, pero piensen en esto, y era como, no puedo pensar en eso, sí, no puedo pensar en nada, o sea, no piensen en cómo hacer, no piensen en eso, pero tienen que pensar en qué va a hacer su persona ya, y es como, ¿cómo? Pero es como que uno ya iba como cogiéndole el tiro un poquito a la clase y como a la forma de trabajar así, muy, muy diferente, pero al comienzo yo sí era como, no entiendo cómo hacer esto. Sí, A mí me gustó mucho la parte de la aproximación desde los elementos, como que siento que sí es una aproximación que uno como arquitecto no muchas veces toma, pero entonces me pareció muy interesante como la oportunidad de hacer algo, como por más de que fuera un personaje medio inventado, como que volver los objetos como parte de su identidad, eso me pareció muy, muy chévere. Además, uno empieza como a pensar su cotidianidad en términos de eso, o sea, cuando estamos pensando los objetos y mirando qué poner, qué no poner, yo pensaba, yo me levanto y qué hago, como con qué elemento me relaciono, como, no sé, decía como desayuno, me baño, hago tal cosa, hago tal otra, primero me paro, entonces sí como que eran muchas sensaciones y muchas cosas que uno hace que en realidad se relacionan con todos los elementos, pero uno solo las hace porque cree que son una rutina, pero van más allá y siento que la clase también nos permitió darnos cuenta de que hábitos, rutinas y todas esas cosas van mucho más allá de solo hacerlas y tienen un significado mucho más especial. Sí, como ser más consciente en las cosas que hacemos como mecánicamente, como todos los días hago esto, pero nunca me doy cuenta que estoy haciendo eso. Y es como dejar la superficialidad y como querer saber más e indagar, y que no solo lo podemos tener en cuenta en este aspecto del ejercicio, sino hasta en nuestra propia vida. El querer saber más, tener mayores conocimientos, o sea, no, pienso que es beneficioso para cada persona. sí, full. Como que a la larga yo me puse a pensar mucho que de pronto el tema de la cultura no es
no se reduce como a un grupo de personas, sino que la cultura en verdad es de uno mismo. Como que el ejercicio de la cabaña, siento que al final era como darse cuenta cómo uno se llena como de pedacitos de diferentes culturas para uno desarrollarse como individuo, no sé. Y también como el tema como del contacto con la naturaleza, siento que es pasar, o sea, es un poco contradictorio porque siento que uno pasa como de lo individual como allá a lo más general, que es como la cultura del ser humano, o sea, es la cultura de la naturaleza, de, pues sí, como del propio Como ser. un punto. Ajá, No, eso a mí me parece súper interesante porque también, o sea, la aclaración que hizo por el principio, que me pareció muy pertinente, lo que no es un entorno cultural, sino que son entornos culturales, como que son muchos, y pues nosotros lo hacemos a partir de lo que ya nosotros conocemos, pero igual es como si esa paradoja que como que cada persona tiene su cultura muy individual y como muy de la persona, pero al mismo tiempo hay aspectos culturales que nos unen a todo el mundo y es a partir de la naturaleza. Eso me pareció súper interesante, como que todo el mundo es único, pero al mismo tiempo todo el mundo comparte ciertas cosas, entonces eso me Sería parece chévere. súper chévere que la clase tuviera como una salida, ¿no? sí, pues o sea, interesante verla virtualmente, pero si la salida hubiera sido súper interesante. Y ha sido súper chévere. A mí me pasó algo muy chistoso y es que este semestre todas mis clases, los temas se relacionaban un montón. A Entonces mí lo que también. acaba de decir Fes, de que como que hay muchas culturas y hay muchos entornos, en una clase estamos viendo el tema de los pluriversos y entonces es entender que como que hay en un solo planeta, Tierra, hay tantos universos tan diferentes que se intersectan y se interrelacionan que es imposible dejar, o sea, tenemos que ser detallistas, tenemos que ser como mucho más perfeccionistas en el tema de que no podemos dejar de lado otras consideraciones. Pero sí, no, a mí pues, quedé fascinada. Yo siento que esta clase también nos ayuda a salirnos como de nosotros mismos. Como al comienzo pensábamos como, porque yo pienso esto así, pero como que uno como arquitecto no puede pensar como, porque yo pienso esto así, todo el mundo piensa así. No. Y es como pensar cómo va a vivir nuestra señora allá, qué es lo que necesita, cuáles son sus necesidades. O sea, es como pensar como 100% salido del el contexto de uno. Y también como ver los diferentes contextos de los demás. Siento que cada uno de nosotros iba como aportando cosas diferentes, de cómo le parecía esto, de yo tengo tal cosa en mi cuarto, tengo tal cosa en mi casa. Entonces también es ver cómo cada persona tiene como objetos a los cuales les da importancia. Sí, eso me parece muy interesante. Y también lo podemos ver haciendo, pues ahorita el ejercicio del diario, como las diferentes formas en cómo nos imaginábamos cómo esta persona iba a vivir, las cosas que le iban a pasar, el orden en que las iba a, pues, como hacer. Entonces sí, o sea, no solo ver las diferentes culturas, sino uno culturizarse un poco más, ser mucho más culto. Y cómo cogemos aspectos de diferentes culturas y las organizamos todas en una y sacamos, perdón, sacamos algo mucho más interesante entre todas las cosas. Sí, full. Bueno, muy chévere trabajar con ustedes. Ay, Nos lo mismo. presentamos. Así que yo soy Estefanía Mejía. Soy Catalina Franco. Yo soy Beatriz Pardo. Yo soy Jari Bargüe. Yo soy Camilo García y somos el grupo número 11. Gracias. Qué romántico fue eso.